Hola con todos. Hoy hablaremos sobre la teoría del riesgo aplicada a un caso fortuito a causa de lluvias y huaicos en la industria de farmacéuticos, del curso de Derecho de Obligaciones. Los integrantes son José Pan Liz Sánchez y Katia Vega Yo. Como primer punto, vamos a hablar sobre el caso fortuito y fuerza mayor y vamos a dar una pequeña introducción acerca de este. Para comenzar, tenemos que enfocarnos en el artículo 1315, que es de caso fortuito y fuerza mayor, que nos dará un enfoque más práctico y entendible para poder comprender el resto de la exposición. Este artículo nos menciona que es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. A pesar de la vaguedad del artículo, creemos necesario delimitar las diferencias entre caso fortuito y fuerza mayor que radican principalmente en su naturaleza, de origen, que puede ser propio del ecosistema o de creación manual. Sin embargo, es necesario resaltar que ambos supuestos deben cumplir con las características de imprevisibilidad e irresistible que el presente artículo nos menciona, resultando en la inejecutabilidad de la obligación pactada. Por consiguiente, tenemos una gran diferencia acerca del caso fortuito y fuerza mayor. En el caso del caso fortuito, los eventos de caso fortuito causados son por la naturaleza y de fuerza mayor son los eventos causados por la mano del hombre. Un ejemplo en el caso de caso fortuito es la inejecutabilidad por efectos climatológicos, huaicos o lluvias. Y en el caso de fuerza mayor es la inejecutabilidad por intervención humana, un asalto. Tenemos ahora la teoría del riesgo, que nos va a dar un enfoque más práctico. Quiere decir que la teoría del riesgo tiene por objetivo valorar cuáles son las consecuencias económicas que resultan de los casos fortuitos o de fuerza mayor, así como también determinar su exigibilidad siempre y cuando no se haya pactado algo de manera provisional a dicho caso. Asimismo, esta teoría contempla las reglas que determinan quién debe asumir las consecuencias de la pérdida del bien cierto, cuando ésta se produce en el periodo de tiempo comprendido entre el momento en que nace la obligación y el momento en que ésta debe cumplirse. Estas reglas buscan definir, a su vez, que suceda con la obligación correlativa de aquella que no puede ser cumplido por fuerza mayor. Y la número dos es cuál es la suerte del contrato para así asignar las consecuencias económicas de la fuerza mayor a alguna de las partes establecidas. Bueno, ahora pasaremos a explicar un caso en el cual se aplica la teoría del riesgo mediante el caso fortuito y la fuerza mayor en la industria farmacéutica. Bueno, para contextualizar un poco el caso, pasaremos a explicar cuál es la relación contractual entre el acreedor y deudor, que es una relación contractual clásica, en la que tenemos por un lado la empresa X como acreedora y la empresa Y como deudora. La empresa X le compra a la empresa Y 3 toneladas de farmacéuticos con destino a Moquegua, pactando que la empresa Y sería la que se encargue del transporte de estos medicamentos. Ambas partes deciden que se va a efectuar la entrega del producto mediante la división de tres cargas, siendo que no se especifica cómo se deberán entregar esas tres cargas, queda a libertad del deudor elegir cómo se van a entregar. Por ello, el deudor elige enviar las tres primeras cargas mediante vía terrestre. Sin embargo, y atendiendo a los efectos climatológicos de la época, la primera carga, si bien es cierto, llega al destino, la segunda carga sufre un daño considerable, resultando en la inutilidad de la carga. Una inutilidad, al ser de medicamentos, total. Es por ello que, para la tercera carga, interviene un tercero. La empresa Y encomienda a la empresa K que realice la entrega de la tercera carga mediante vía aérea. Sin embargo, al momento de llegar la tercera carga, a Moquegua sufren un asalto y esta carga se pierde. Bueno, a continuación pasaremos a explicar los artículos que consideramos que son aplicables al presente caso. Primero tenemos el artículo 1315 que nos da una breve definición de lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor. Consideramos que es un artículo bastante vago ya que no marca la principal diferencia entre ambos y tan solo se delimita a dar un- un concepto bastante general y conceptual. Como ya lo explicó mi compañera anteriormente,
El caso fortuito y la fuerza mayor son de naturaleza completamente distinta, siendo que el caso fortuito atiende a una naturaleza estrictamente natural, o sea, de efectos climatológicos. En el caso de la fuerza mayor, requiere una intervención de la mano humana, requiere la creación de un riesgo, requiere la vulneración de una persona a un bien jurídico protegido. Es por eso que en la segunda carga es estrictamente no imputable por caso fortuito, siendo que, a diferencia de la tercera, es no imputable por fuerza mayor. A continuación pasaremos a explicar el artículo 1137 que nos da una breve explicación de lo que puede ser una pérdida de un bien. Consideramos que la segunda carga encaja perfectamente en el inciso 1 de este artículo, ya que por perecer o ser inútil para el acreedor por daño parcial. La segunda carga, al sufrir los daños de los efectos climatológicos de la época, resulta en una inutilidad parcial. Sin embargo, al tratarse de medicamentos, esta inutilidad parcial resulta en la inutilidad total del bien. A diferencia de la tercera carga, que encaja perfectamente en el inciso 2 de este artículo, ya que por desaparecer de modo que no se tengan noticias de él o aún teniéndolas no se puede recobrar. Esto encaja perfectamente en la figura de un asalto, como es en el caso de la tercera carga. En el artículo 1138 rescatamos el inciso 5 que nos menciona que si bien el bien se pierde sin culpa de las partes, la obligación del deudor queda resuelta con pérdida del derecho a la contraprestación si es que ésta existiera. En este caso corresponden al deudor los derechos y acciones que hubiesen quedado relativos al bien. Esto es es una especie de inimputabilidad por la pérdida de las cargas, en este caso de la segunda y la tercera carga. Sin embargo, hemos de mencionar que en el anterior inciso se menciona que si bien el bien se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede optar por resolver la obligación o por recibir el bien en el estado que se encuentre con la sanción de la reducción de la contraprestación. Esto no sería aplicable a la segunda carga, ya que al tratarse de medicamentos, la inutilidad parcial necesariamente resulta en la inutilidad total del bien. Ahora, surge la pregunta de cuál es el rol del tercero aquí, de la empresa K. ¿Acaso esta empresa correrá con la imputabilidad de la carga? A continuación, el artículo 1149 nos menciona que la ejecución de la prestación por terceros puede ser ejecutada por una persona distinta al deudor, a no ser que el pacto o que las circunstancias resultara que ésta fue elegida por sus cualidades personales. Esta constituye una libertad para ejecutar las prestaciones. Sin embargo, en el 1315, para efectos aclaratorios, nos menciona cuál es la responsabilidad de esta frente a un tercero. El deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros responde de los hechos dolosos o culposos de estos, salvo pacto en contrario. Sin embargo, en el caso de la tercera carga, al no constituir ni dolor ni culpa, el deudor queda resuelto de toda obligación contractual. Es por esto que a manera de conclusión, la primera carga al llegar de manera satisfactoria no podrá ser reprochada por el acreedor. Sin embargo, la segunda carga, por los motivos antes mencionados, ante la negligencia por parte del deudor, al movilizar la carga, el acreedor podrá exigir la indemnización de los daños y perjuicios, ya que estos efectos climatológicos eran perfectamente previsibles por parte del deudor. Sin embargo, haciendo caso omiso al deber de cuidado, este decide embarcar la carga, resultando en la pérdida total del bien. Sin embargo, una tercera carga, ante el caso de la fuerza mayor en la cual interviene la mano humana, el acreedor no podrá exigir nada al deudor, ya que ni siquiera hubo una negligencia por su parte. Gracias.